Martínez Ubiría, que es yerno nieto del general Prudencio Ortiz de Rosas, hermano de Juan Manuel, un profundo trabajo de búsqueda documental y de investigación en archivos públicos y privados para tratar de dar a conocer la vida y actuación del general, pero basado en documentos. Por lo tanto, lo que hoy les voy a contar es un segmento de esa gran investigación. En las cuartas jornadas de historia, en el 2009, yo presenté este tema, que Prudencio Ortiz de Rosas y su segunda esposa, Etelvina Romero, habían adoptado en Chascomús a un niño cuya madre había muerto y que formaba parte de la familia, una parte muy importante de la familia. Y nos basábamos en aquel momento con Prudencio en los archivos parroquiales, en el Archivo General de la Nación y en algunos documentos que tenía la familia. Y concluía la investigación en aquel momento contando pinceladas de este niño, porque en un momento se pierde la documentación cuando la familia vuelve de Europa y nos preguntábamos, bueno, ¿qué sucedió con este niño? Y lo que terminaba ese trabajo era diciendo que la familia Ortiz de Rosas, por tradición oral, decía que el niño había muerto poco después que Prudencio. Pero vieron lo que pasa en historia, o lo que nos pasa cuando estamos buscando algo. En un minuto todo se da vuelta. Y tuvieron que pasar 25 años para que José María volviera a aparecer, nada más ni nada menos. Una noche, un llamado telefónico, 11 de la noche, Prudencio a los gritos. Apareció José María. ¿Cómo que apareció? ¿Dónde apareció? Bueno, y me dice, ahí te mando un expediente, léelo. Por supuesto que la noche fue larga. No apareció vivo. No apareció vivo, pero apareció que está en Chascomús. Vamos todavía. El expediente era un expediente del Archivo General de Tribunales y la carátula es alias don José María contra alias don Francisco sobre filiación natural. ¿Cómo íbamos a encontrar nosotros a José María Ortiz de Rosas con el apellido alias? Bueno, entonces voy a tratar de sintetizar lo más que pueda esto, que por supuesto sigue abierto el tema, ¿no? En 1862 va a ser el año en que va a cambiar de apellido. Vamos a ubicarnos entonces en Chascomús, 1849, 10 años de la batalla. Chascomús estaba en ruinas totales, así lo dice William McCann, y estaba bastante destruida. La principal autoridad era Nicasio Arrascaete, que era el juez de paz. Y el párroco de la Merced, la otra autoridad importante, que era Fray Don Segundo French. Y la otra autoridad así destacada y que mirarían mucho todos era la del general Prudencio Ortiz de Rosas, el hermano del gobernador, que al mando del Regimiento Sexto de Caballería estaba instalado en Chascomús. En 1845 su hermano le dijo, te vas a Chascomús a vigilarme la zona de los Libres del Sur con tu familia. Y ahí vino con Etelvina Romero, su segunda esposa, que era una joven de 15 años, y con todos los niños pequeños del primer matrimonio. ¿Y dónde se instalaron? No sé si saben dónde se instalaron. Frente a la municipalidad. Se instalaron, dice el documento, frente a la plaza principal, Constitución, se llamaba en aquel momento, en la esquina de la calle Progreso, que hoy es Sarmiento, e Independencia. Bueno, ese lugar era donde había una casa que hoy por cuestiones de tiempo no se la voy a poder describir, pero que tenía cuatro patios, salas con estufas de caoba. Era impresionante la casa. Está toda inventariada esta casa, ¿no? En un documento. En 1849, una de las hijas de Prudencio, Colina, se casa con el médico José Higinio Solveira. Y ese mismo año, una joven de Chascomús, Clara Suárez, va a tener
un hijo. En un parto que se complica, en un parto que ella va a morir, a pesar de que la atiende Higinio Solveira, que creemos, suponemos, y ojalá lo podamos comprobar documentalmente, fue en la casa de don Prudencio, pero antes de morir Clara la llama a Etelvina y le dice que se haga cargo del nene. Y lo van a bautizar. Lo bautizan, aquí no saben qué día, el 7 de noviembre de 1849. Para que no hubiese dudas, al día 10 años de la batalla. El acta está en la parroquia y al costadito hay una nota marginal que dice que Suárez, o sea, el niño, está a cargo y cuidado del matrimonio Rosas, que le han prodigado cuidados. Ahora voy a ir entremezclando lo que aparece en ese expediente. ¿Quién era Clara Suárez? Clara Suárez era una joven que vivía en la calle Garay, cerca de Domingo Casalins, que es uno de los testigos del expediente, y también cerca de Francisco Arias, que era el padre del pequeño. Parece, de acuerdo a algunos testigos, que la llamaban la artillera. Algunos dijeron que era porque su hermano era artillero en santos lugares, pero otros porque era una mujer mundana y andaba mucho por el campamento de artillería. Ahí se fija el día del nacimiento de José María, el 6 de julio, y que el parto, bueno, ella muere, no pude encontrar la defunción, pero sí dicen que está enterrada en Chascomús. En esta época el cementerio, ¿dónde estaba Rodolfo? En la laguna. Y ella, uno de los declarantes dice que le pidió a Etelvina porque dado el modo de ser de don Francisco, de carácter extremadamente duro y muy apegado al dinero sería incapaz de gastar un medio en el niño. Etelvina lo consulta a Prudencio y ahí ellos toman la decisión de adoptarlo. El niño fue amamantado por Vicenta Ruiz, esposa de Antunes, que era un sargento de la división de don Prudencio, que había tenido una bebé hacía poco tiempo. Y una de las testigos, ¿saben quién fue? Bueno, quizás algunos ya la han escuchado, Juana Robson, esta gran escocesa que tenía su casa en la calle Belgrano. Bueno, Juana Robson dice que muchas veces estuvo con Etelvina, yo quisiera haber estado ahí, la veía con el niño en las faldas y que un día le dijo, ¿es tu hijo? Y ella le dijo, no, es el hijo de un gringo. ¿Quién era el padre? El padre era un comerciante español que llegó a Chascomús en 1842 junto con Jesús Arias y tuvieron un comercio que se llamaba Arias Hermanos. Eran reconocidos comerciantes, pero parece que hubo un episodio judicial en 1856 y la justicia les cerró el negocio porque estuvieron complicados en la quiebra de Manuel Baseiro y fueron presos por eso. Cuando sale en libertad en 1859 va a tener su residencia y va a ser el comisionista en Constitución. Vamos a volver entonces ahora a Prudencio. Ya conocemos un poco de la historia de los padres, ¿no? Después de la batalla de Caseros, la familia Ortiz de Rosas y toda la prole se va a Buenos Aires y lo primero que hace Etelvina es presentarse ante un juez y pedir la adopción del niño. Es uno de los primeros trámites de adopción legal y con justicia de por medio de nuestro país. Desmenuzar ese documento es increíble, pero para otro momento, por cuestiones de tiempo. La justicia le otorga el vínculo y bueno, la familia empieza a ser perseguida, se tienen que ir. En 1853 se van a Montevideo, de ahí se van a ir a Lisboa, de Lisboa se van a ir a Cádiz y finalmente la familia Ortiz de Rosas se instala en un bello palacio, el Palacio de Monsalud, frente a la parroquia de San Vicente, y ahí es donde
en 1857 va a morir Prudencio Ortiz de Rosas. Ni contarles lo que fue su entierro, de cuántos carruajes vivía enfrente, y fueron como 50 carruajes, no entiendo qué era lo que hacía, pero bueno, así fue. Y empiezan los trámites sucesorios. Prudencio en Montevideo, el general, ya había hecho su testamento y lo había puesto a José María como su hijo y con una suma de dinero. Y cuando hacen, después de la muerte de Prudencio, el inventario del palacio, figura la habitación y el cuarto de José María con los muebles y toda la ropa que allí había. La familia vuelve después de la muerte de Prudencio, van a llegar en 1859, se instalan en Buenos Aires y bueno, ahí se había perdido, pero el expediente dice que en 1862, cuando José María tenía 12 años, aparece en la casa de Telvina Romero, la esposa de don Prudencio, Eustaquio Gorostiaga, y le dice que el padre, que Francisco, se quiere hacer cargo del hijo y se lo va a llevar. Después ella dice que bueno, que venga él mismo a decírselo. Francisco va a la casa de Telvina y deciden entregarle a este ya joven para aquella época con 12 años. Va a ser el esposo de una de las hijas de Prudencio, el coronel Cels, el que va a llevar a José María hasta lo de Francisco. ¿Qué hace Francisco Arias? ¿Se va a quedar con él en Buenos Aires? No. Lo trae a Chascomús. Lo manda a Chascomús, a la casa de Jesús Arias, de su hermano, para que vaya de dependiente del comercio que habían reabierto. Y acá su tío es donde dice, no es más Rosas, es Arias. Por eso la gente de Chascomús lo conoció con ese apellido. Pobre muchacho, ¿no? La verdad que pensar en esta vida, porque además su tío no lo reconocía como sobrino. Era uno más, un dependiente más que viviría en el fondo, en los almacenes, y que aparece censado en esta casa en 1869, junto con Jesús, la esposa, un hijo pequeño, y aparece José María, que dice que era soltero, dependiente de comercio y que sabía leer y escribir. En 1872 traen los restos de Prudencio desde Sevilla a Buenos Aires. En algún momento va a aparecer si José María estuvo o no y qué sabía, porque él ya tenía 23 años en aquel momento. Pero José Castells, uno de los testigos, da una pista que nos hace entender que José María siguió siendo un Ortiz de Rosas por más que le cambiaran el nombre, porque dice que fue Jesús Arias el que le impuso el apellido y que para José María era muy difícil porque nunca había conocido otro padre más que Prudencio Ortiz de Rosas. En 1874, y acá se me cayó la pera hace un par de días, cuando empiezo a asociar nombres y apellidos, en 1874 hay un apoderado de la testamentaría de Prudencio Ortiz de Rosas que va a gestionar los títulos de propiedad ante la corporación municipal, porque necesitaban tenerlos para poder dividirlos. Y el apoderado es nada más ni nada menos que el tío de José María, Jesús Arias. Y ahí es donde empecé, digo, pero Jesús Arias, el tío, el que durante todo el expediente se ocupó de demostrar que no era su sobrino, que Francisco Arias no era el padre, que Clara no era una mujer honrada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? Será otra pregunta a responder. Una novela esto. Un culebrón del siglo XIX. Bueno, la cuestión es que había bienes para dividir. Había muchos bienes para dividir. Prudencio tenía muchas propiedades urbanas. Las rurales ya las había vendido antes de irse a Sevilla. Quiero apurarme para no ser más largo. Otro dato que aparece así como suelto unir. José María era casado. ¿Con quién? ¿Tuvo hijos? Y bueno,
los libros de bautismo cantan. En 1882, el 4 de julio, nació su hijo. ¿Qué nombre le puso? José Prudencio. ¿Quién era su esposa? Y acá yo, que me había despedido de la casa de Vicente Casco, vuelvo. La esposa de José María Arias era Josefa Eguilor. Era la hermana de Petrona Eguilor de Bordeaux, los dueños de la casa de Casco Legales. Así que bueno, todo se va uniendo y todo este entramado en algún momento vamos a poder desaldarlo. Su abuelo era comerciante, el francés José Eguilor, que fueron los padrinos, y la madrina fue precisamente su tía, Petrona Eguilor de Bordeaux. En 1883, José María Arias se presenta para reclamar por la herencia. Había muerto el padre, pero él no estaba en el testamento. Y si tanto lo habían sacado de donde lo habían sacado, y si tanto, bueno, él quería reclamar por la parte. Entonces, este es el expediente que nos permitió conocer todos estos detalles que yo les he ido contando. Parece que Francisco Arias puso a otra persona como heredera y entonces José María se dedicó y nombró por poder especial a alguien que siguiera esta causa. Entre 1883 y 1886 se despliegan las notas, las citaciones de declaración, están todas las preguntas, pero gracias a Dios también están las respuestas de los testigos. Si no, no hubiésemos podido saber nada de todo esto. Eusebio Guerrero, Domingo Casanís, Juana Robson, Miguel Castells, José María Machado, Fernando Arenaza, el farmacéutico, Saturnino Justo, que va a ser después el primer presidente del Consejo Deliberante, y el ranchero Manuel Ureta. Con lo cual, para los que andamos en la historia de Chascomús, no son cualquier testigo. Son testigos que no iban a mentir sobre todo lo que declaraban. En el medio de la causa muere José María. Se murió el 20 de enero de 1886 a las 10 de la mañana de congestión pulmonar. Tenía 37 años y figura como comerciante. Lamentablemente el expediente termina con las declaraciones y no sabemos si, y ahí va lo legal. ¿Qué es el de filiación? De filiación. No sé si él terminó porque él muere, no sé por qué, ahí concluye, no hay sentencia. Ahí por eso, bueno, me quedaba tener un asesoramiento legal. Y bueno, como en el 2009... sigo teniendo muchas hojas en blanco, muchas preguntas. Tengo todo un listado de expedientes que voy a ir a ver, porque ahora quiero saber quiénes eran los Arias. Y por qué me le hicieron a mi querido José María, que yo lo conocí a través de esos documentos y del cual hay alguna fotografía que hoy, alguna carta de visita que hoy no he podido traer. Así que bueno, estos son los avances. Y también decir que a veces cuando uno está investigando y cree que todo está cerrado, no está dicha la última palabra. Gracias.